Padre, gracias Señor por este tiempo. Estamos aquí para alabarte, bendecir tu nombre, aprender de ti. Señor, para que nos reveles cada día más quién eres tú y que el mundo vea que tú eres un Dios vivo. Que no nos vea a nosotros, Señor, sino que te vea a ti. Padre, guíanos día a día para tener ese temor de ti, Señor, para poder servirte con reverencia. Gracias, Señor. Amén. Estoy impactado porque lo que dijo Arturito es la verdad, es muy poderoso y aparte está relacionado con la prédica de hoy. No nos pusimos de acuerdo. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 25:14, hermanos, por favor. Arturito ahorita nos estaba platicando de la intimidad con Dios, cómo Él nos transforma si nosotros dedicamos tiempo con Él, a conocerlo, ¿no? Y leamos todos juntos, por favor, 25:14. ¿Listos? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Ahora dice, es con los que le temen. De eso es la predicación de hoy, hermanos. El temor de Dios. Tenemos que aprender cuál es el temor de Dios, qué significa y cómo Dios nos bendice al tenerle un temor reverente a Él. Acompáñenme a Isaías 33:6, por favor. Isaías 33:6. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor de Jehová será tu tesoro. Pero no los cristianos predican un Dios de amor que no se enoja. Dios es amor y de hecho dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿a qué se refiere este temor? ¿Qué quiere decir este temor? Bueno, nosotros al conocer a Dios, al conocer su grandeza, saber lo que Él hizo el universo con su palabra. Él sustenta todas las cosas con su boca. Él tiene control de absolutamente todo, es grande, irreverente. Cuando nosotros hablamos de un temor, no es un temor de tener miedo como una dictadura, como alguien que no tiene moral, en la que no sabes cómo va a reaccionar. Nuestro Dios es siempre constante, Él siempre es santo, Él siempre es amoroso, Él siempre trae consuelo. Y tanta bondad hacia nosotros que no la merecemos, deberíamos tener reverencia. Él nunca va a dejar de ser santos. Vamos por favor, hermanos, a 1 de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Y vamos a leer del 10 al 13. Este era el rey David, hablando de su Dios, que es nuestro Dios. Él reconocía quién era Dios. Él sabía quién era. Y lo describe de esta forma. Primera de Crónicas 29:10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Dios, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué lo alaba David? Por su magnificencia, por el poder, porque todas las cosas son suyas. Ahora nosotros nos paramos frente a Dios, ¿y quiénes somos frente a Dios por nuestros propios méritos? Nada. Él hizo absolutamente todo.
Entonces tenemos que tener esa reverencia al estar enfrente de Él. No es un temor de miedo, de injusticia, es tan grande que debería a nosotros causarnos esa reverencia, esa de querer adorarlo de todo corazón, porque Él conoce todos nuestros pensamientos. Toda la Biblia habla de su grandeza y también habla de su amor por nosotros y la gracia que derramó para salvarnos. Lo que hizo por nosotros en la cruz podría ser la única causa nada más de tenerle temor, de tener esa disposición de alabar su nombre, esa disposición de servirle, simplemente con eso. Jesús tenía temor de Dios y Él sabía que tenía que hacer lo que el Padre decía, porque si no lo hacía, no íbamos a poder ser salvos nosotros. Era esa reverencia de poder hacer lo que Dios dice que hagas. Al recibir al Señor en nuestros corazones, hemos depositado nuestras vidas en sus manos, o al menos es como debería de ser. Vamos por favor a Proverbios. Proverbios 14, 26. Proverbios 14, 26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es tu tesoro. Cuando Él nos llama, primeramente tuvimos que haber tenido un temor de las consecuencias que iba a haber si no hacíamos caso a su voz. Ese temor fue el que nos llamó a arrepentimiento para que podamos recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Es un temor, hermanos, que cada uno de nosotros tuvo que haber experimentado para poder llegar a pedir un Salvador. Ese temor es lo que nos hace saber lo que no somos, que somos nada. Cuando nosotros nos hubiéramos presentado delante de Dios, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Imagínense el temor de decir, no puedo hacer yo nada para entrar al reino de los cielos, no puedo. Pero cuando Él nos toma por medio de Jesucristo, se tiene que transformar ese temor. Ahora, estaba hablando Arturito de Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Adán y Eva pues, no tuvieron ese temor de Dios. Eva decidió, se fue engañada y Adán decidió pues, pecar por amor a su ayuda idónea. Pero ya se cambió todo eso a miedo, porque decía Dios, ¿dónde están? Se estaba paseando por el huerto y dice, ¿dónde están? Se nos ocultamos y tuvimos miedo. Ahí sí es diferente. Ahí sí es cuando tenemos que decir, ¿cómo estamos delante de Dios? Porque su temor nos va a ayudar, es nuestro tesoro. Aquí dice que hasta a nuestros hijos va a ser de beneficio. Pero cuando no estamos bien delante de Él, ahí hay un miedo. Ahí hay un miedo. No tenemos que estar así. Como cristianos tenemos que estar siempre caminando en su temor, no esperando a las consecuencias, ser sabios, pedir sabiduría para que Dios vaya reflejando lo que nosotros debemos hacer por Él. Porque, me estoy adelantando. Vamos por favor a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hemos estado aprendiendo de nuestra identidad, de cómo deberíamos de caminar, cómo Dios nos da instrucciones individualmente y como iglesia para poder predicar su evangelio. Tenemos que buscar el bien, aborrecer el mal. Cada día es una batalla. Cada día hay decisiones que tomar. Cada día hay decisiones que podemos mostrar cómo somos al mundo. Si tenemos ese temor de Dios en nosotros, Él nos va a hacer caminar en el bien. Siempre hay que pedir ese temor, ser reverentes a Él. Les voy a compartir unos puntos en
¿Cómo es el temor de Dios? ¿Cómo debería de ser reflejado en nuestras vidas? El temor de Dios es tener la debida reverencia y respeto por Él y hacer todo lo que se requiere de nosotros para servirlo. ¿Cómo demostramos nosotros nuestro temor? Porque queremos servirle. Imagínense, Dios es grande, magnificente, nos da poder, Él tiene el control de todo. Él solo nos dice, acércate a mi trono y yo te lo voy a dar. Pídeme conforme a mi voluntad y yo lo voy a hacer. ¿Y qué dice aquí? Que es para servirlo. Entonces, imagínense poder ver el poder de Dios obrar en cada momento. Dios, obra a través de mí. Pon ese temor, quiero servirte. Quiero que los demás conozcan de ti. Señor, quiero ese anhelo de ser partícipe de tus obras. Cada momento. No quiero dejar atrás eso, Señor. Y Dios, lo hemos visto en estas semanas, Dios sigue obrando. Si tú se lo pides conforme a su voluntad, Él lo hace. Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide acercarnos y pedírselo? No tenemos el temor de Él. No tenemos una comunión correcta, no tenemos una intimidad con Él. Cuando nosotros entramos a su presencia, estamos ahí, sientes la presencia del Señor y Él trae consolación, trae amor, pero también tiene que haber ese temor, esa reverencia. Su nombre es sobre todo nombre, dice. No hay algo más arriba que Él. Y Él nos dice, pídeme por la obra de mis manos y yo lo haré. Así tenemos que hacerlo, tenemos que tener ese temor. Es un mandamiento también, tener temor de Dios. Ahora, estar frente a su rostro en todo lo que hacemos para ser agradables a Él, sin dejarnos influenciar por querer recibir una buena opinión de las personas. Esta semana nos invitaron a cenar, fue Maren conmigo y fuimos a casa de un amigo. Él no es cristiano y él ahorita está en su vida en que no sabe qué hacer, ¿no? Como estábamos platicando, ¿no? Se nos quita todo, ¿quiénes somos? Y lamentablemente este amigo no está en Cristo. Entonces pues choca, tiene mucho conflicto de qué tiene que hacer. Entonces me estaba empezando a hablar de, no, es que tengo un proyecto aquí, y tengo un proyecto allá, y que de moda, y después tengo un proyecto de hacer una película. Y le dije, oye, ¿y eso qué va a ser, no? Dice, no, es que es diversión. Yo me quiero divertir, quiero que la vida sea de diversión. Pero es que, me dijo él mismo, es que el mundo está enfermo. El mundo necesita de proyectos para que salga de todo esto del coronavirus, que se olvide. Le dije, oye, pues esa es tu forma de participar, esa es tu forma tus proyectos de moda van a ayudar a que familias sean unidas otra vez, a quitar adicciones. Esa es la forma en que por tus fuerzas vas a hacerlo. Entonces tuve la oportunidad de compartirle lo que hablamos la semana pasada de Filipenses 4:7, que dice, pensad en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable. Pues eso es lo que realmente necesita la sociedad, ¿no? Por ejemplo, le compartí el testimonio de la iglesia, de muchas personas han sido sanadas. Compartí el testimonio, por ejemplo, de Diana y Patty, cómo ellas estaban enemistadas y Dios los vuelve a traer. Ese es el temor de Dios. Dios quiere obrar para bien de nosotros. Él quiere obrar para bien, siempre ha sido para nuestro bien. Y no hacer caso a eso, en no impulsarlo, entonces no tenemos el correcto temor de Dios, no lo conocemos, estamos completamente desenfocados en cuál es su voluntad. Y a mí me da se los digo hermanos, mucha tristeza ver al mundo así, perdido, sin el temor de Dios. Porque el temor de Dios nunca se va a adaptar a sus planes del mundo. Al contrario, son todo lo opuesto. Después dice, saber que no debemos cuentas a nadie más que a Dios por nuestras acciones. Bueno, el temor de Dios es necesario primeramente para los incrédulos, para que ellos puedan acercarse a Él, para que sepan cuáles son las consecuencias de no seguir lo que Él siempre nos ha pedido, ser santos. Y como cristianos también tenemos que estar parados, saber dónde estamos parados, si estamos en el miedo como Adán y Eva, o estamos en el temor reverente como David decía, Él es mi Dios poderoso, grande, majestuoso. ¿De qué lado estamos parados? Saber que no debemos cuentas a nadie más que a Dios
por nuestras acciones. Ahora, eso siempre es difícil. De verdad, cuando lo estaba preparando, me fue cortando como una espada a mí, la verdad. Fue muy poderoso. Me hizo recapacitar en muchas cosas que tengo que cambiar también, pero quiero compartírselos. Cuando uno está obrando para la obra de Dios, no busca la vista del hombre, ¿sí? Busca lo que Dios dice. No estamos haciendo las cosas para decir, seguimos teniendo una congregación, todo muy bonito, seguimos orando. No, estamos teniendo el temor de Dios. Dios quiere que esta iglesia siga, amén. Dios quiere que se ganen almas, amén. Dios quiere que siga habiendo milagros, amén. Voy a hacer lo que Él me dice que tengo que hacer por temor de Él, no porque yo quiera hacer las cosas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Yo sano personas? No. ¿Cari saca demonios? No. Es el poder del Espíritu de Dios. Y si Él me lo está dando en su intimidad, entonces tengo que tomarlo y ejercerlo. Tenemos ese temor. Dios nos va a pedir cuentas a nosotros, uno a uno. No va a haber nadie más. No lo hagamos, siempre en nuestro caminar cristiano no lo hagamos para pretender que vamos a la iglesia. Tenemos que hacerlo con la conciencia que Dios está viendo en nuestro corazón. Dios siempre está viendo en nuestro corazón. Él no se puede engañar. Después, algo que es muy delicado, dice, temer actuar en contra de su voluntad. Quiero ponerlo como en un panorama muy amplio. Espero que llegue a sus corazones. Con el poder de su boca, su palabra, Él creó el universo y todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que Él dice, se hace. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No hay nombre que esté arriba de Él. ¿Sí? Lo que Él dice, se hace. Ahora imagínense conocer a Dios, a ese ser, nuestro Padre, que es todopoderoso. Y Él dice, hagan esto, y tú dices, no. ¿Así harían? Por eso tenemos que ver más con fe. No tenemos que ver con nuestros ojos, tenemos que ver con fe. ¿Quién es Él? Estar conscientes de la grandeza de su nombre. Imagínense decir, no. ¿Qué nos vas a decir? Oye, yo creé todo. Yo te creé a ti, yo te doy vida. Yo te salvé del infierno. Todo lo sustento con mi palabra. Y dices, ¿no? ¿Se imaginan el dolor de Dios al decir no a su voluntad? Tenemos que realmente aprender a conocerlo, entrar en intimidad con Dios para saber cuáles son sus promesas. Como cantábamos, incomparables promesas me das. Y uno dice, no quiero, porque estoy más ocupado en mi reino o en lo que está pasándome ahorita a mí que todo lo que tú creaste. No, hermanos, tener ese temor de Dios. Él dice y Él se hace, y así tenemos que actuar. Somos Él, ¿no? Temer deshonrarlo con nuestras acciones. Esto asegurará que actuemos con rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo. Sí, está bien, empezamos desde adentro, ¿no? Realmente saber que estamos conscientes de Él, sabemos que lo que Él dice lo tenemos que acatar. Y en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. No quiere decir que te ganes el cielo por las obras, sino que si yo nací de nuevo, si soy nueva criatura, entonces tiendo a hacer el bien, como en Efesios 2:8 dice, ¿no? Somos salvos por gracia para buenas obras. Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Cuando nosotros vemos que un cristiano empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios, se sabe que hay un temor en cada uno de ellos. Como lo hizo Dios, hay rectitud, amor y bondad hacia nuestro prójimo. Por ejemplo, lo que decía Miriam, ¿no? Lo que decía Patty, es ese temor de compartir a Dios, de compartir su salvación. No, yo creo que no es como de lo voy a hacer yo porque quiero hacerlo, ¿no? Es realmente decir, un día voy a llegar enfrente de Él y te voy a decir, oye, ¿tenías folletos en tu bolsa?
y viste a esa persona, ¿y qué pasó? No lo hiciste. Oye, tuviste la oportunidad de platicar en taxi, te lo puse, ya estaba preparado, pero estabas pensando en otras cosas de tu reino y ya, mejor que me deje y me voy a hacer lo que tengo que hacer. No, hay ese temor. Tenemos que saber a quién le vamos a presentar cuentas al final, y aquí también, en esta tierra. Algo que, bueno, en lo personal, comparto también con Pavel, con Rubén, con las personas que se han parado aquí, es temer tergiversarlo a él o a su palabra en el mundo. Es muy peligroso pararse aquí y empezar a decir cosas que son de conveniencia para la iglesia o para uno mismo o para que uno se vea bien. Dios puso su palabra, puso sus instrucciones. Y nosotros cada uno tenemos que aprender de su palabra, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que conocerlo, tenemos que entrar en intimidad con Dios, porque uno dice, bueno, yo ya leí Juan y voy a predicar. Y entonces, si no conoce nada más de la Biblia, puede estar cambiando completamente lo que Dios está diciendo. Imagínense. Puede ser peor. En lugar de salvación, puede traer opresión. La verdad, decir, Dios, es como si hubiera dicho Miriam, sí, todos somos hijos de Dios porque Dios nos ama. Oye, ¿qué no conoces la palabra? ¿No tienes ese temor de saber lo que Él dice? Cada uno de nosotros tiene que saber bien lo que está escrito. Estamos nosotros en el aprendizaje, damos gracias a Dios porque Dios ha estado guiando en lo que está compartiendo. La verdad no se deja a la ligera y se tiene ese temor al estar aquí enfrente. Después dice, temer tomar a la ligera el peso y la importancia de lo que a Dios nos ha llamado y del ministerio que nos ha dado. ¿Cuál fue el ministerio que nos dijo Arturo? Reconciliación. No lo tomen a la ligera. No tomen a la ligera el pecado, incluso. Realmente, cuando uno peca, es realmente decirle a Dios, tu forma no me parece, voy a hacer lo que yo quiera hacer porque a mí me gusta y a mí me conviene. Eso es no tener temor de Dios, no conocerlo. ¿Sí? Puede traer muchas consecuencias a nuestra vida, puede traer muchísimas tormentas a nuestra vida y no temer a Dios. Imagínense la decepción y uno abre puerta a que el diablo diga, sí, exacto, así te gusta, así hazlo. Sí, vas bien, no tengas temor, mejor teme lo que vayan a decir tus amigos o lo que va a decir tu jefe. Nunca se queden callados cuando es conforme a la voluntad de Dios, nunca, hermanos. Tenemos que tener un odio por el pecado y saber cuán serio fue el pago del pecado. Siempre es bueno regresar a la cruz, siempre como lo acabamos de predicar. Tener un odio al pecado, aborrecerlo como Él lo hace. Ya no pecamos no porque digamos, Dios me va a castigar. No, Dios me amó, dio su vida por mí. Y yo lo amo a Él, que no lo quiero fallar. Ese es el temor de defraudar a quien dio su vida por ti. Ahí es cuando uno debe estar bien parado. No es decir, es que si yo hago esto Dios me castiga. Claro, el pecado tiene consecuencias. Pero más que eso estás defraudando a tu Dios, a tu Creador, al que te dice que Él te sustenta de su mano derecha. No estás defraudando a nadie más, estás defraudando a Dios. Si tenemos eso consciente, cada día que tengamos una batalla, si regresamos a eso y decir, espera, no voy a hacer esto, porque voy a defraudar a mi Dios. Le temo, lo amo, su bondad y su santidad es tan grande que no quiero ser una mancha frente a Él. Y después, es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y guardar sus mandamientos. Ese es el principio del temor, amarlo. Y como lo acabamos de ver, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y todo hace una consecuencia, porque guarda sus mandamientos para no decir mal lo que la palabra de Dios dice.
Dios dice, la suma de su palabra es verdad, todo lo une, todo lo une. Ahora, hay que estar como cristianos bien parados. ¿En dónde estamos? Estamos en el temor de Dios, en el que yo tengo reverencia, amor, lo alabo, lo bendigo por lo que haya hecho, o tengo miedo de Él, porque realmente estoy completamente perdido, o no lo he aceptado como mi Señor y Salvador. Vamos por favor a Mateo. Mateo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Hermanos, ahorita, lo repito cada domingo, pero los tiempos son muy cortos. Ya va a empezar a ver mucha maldad, más maldad. El diablo va a empezar a obrar muy sutil, empezar a engañar a los que no están bien fundamentados en la palabra de Dios. Van a empezar a ver nuevas leyes, se van a empezar a decir, ¿saben qué? Las congregaciones nada pueden estar 40 minutos. No sabemos, pero ese es el plan. Ahora, ¿a quién le vamos a tener miedo? ¿A lo que diga el hombre? ¿O a lo que diga el Dios poderoso que creó el universo, que dio su vida por nosotros? ¿A quién debemos de tener miedo? Vamos aquí a leer, por favor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Son palabras fuertes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Vida eterna, ¿no? Una relación íntima, una relación de amor por la eternidad. Él no quiere que vayamos al infierno. Creo que ya fue muy claro al demostrarlo, ¿no? Con su Hijo. Y cuando se acerca el hombre y nos dice, ¿a poco vas a ir a la congregación? ¿O a poco eres cristiano? ¿O vas a ir a la congregación aunque ya los van a cancelar? Oye, ¿sabes qué? No le temo al hombre, le temo a Dios. Ciertamente tenemos autoridad, que es el gobierno, pero cuando va en contra de la voluntad de Dios, ahí tenemos que temer a Dios, no al hombre, nunca, nunca. Ahora, en una congregación, como estábamos aprendiendo la semana pasada, todos tenemos que crecer en sincronía, ¿no? Un brazo más largo y un brazo más corto. Tenemos que ser un cuerpo útil. Tenemos que nosotros apoyarnos. Tenemos que estar viendo al otro hermano, no juzgar, pero sí ver cuáles frutos hay. ¿Para qué? No para apachurrarlos, sino para ayudar a los débiles en la fe. Vamos a Gálatas, por favor, versículo 6. Capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El temor de Dios en cada uno de nosotros se va a ver reflejado. ¿Sí? Cuando alimenta uno a su carne, entonces esa persona va a empezar a tomar malas decisiones, va a haber tormentas, nunca va a estar en paz. Y uno como cristiano debe decir a su hermano, hermano, no te veo en paz, quiero crecer en sincronía contigo. ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te falta ese temor de Dios? Aprendamos de Él juntos. ¿Sí? Eso es tener temor de Dios, también del que está instruyendo. Porque dice que si no amas a tu hermano, es como si fueras homicida. ¿Sí? Eso es el temor de Dios. Tengo que amar a mi hermano para demostrar el poder de Dios a través de mí hacia Él y su amor. Estemos atentos siempre a los hermanos, no para juzgar, al contrario, para levantarlos. Y me gustaría que leyéramos lo que sigue después, por favor, de 9 al 11. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Hasta ahí. A los de la familia de la fe. Ahora, usamos ese temor para nuestra conveniencia, así de, bueno, yo tengo temor para que me vaya bien, no quiero tener problemas, ¿no? No, hay que decir, Dios, uso ese temor para ayudar a mi hermano. Tengo temor de que él decaiga, porque es como si fuéramos uno. Tenemos que usar ese temor realmente de la manera que Dios nos está indicando para edificación de la iglesia, ¿sí? Y para edificación de nosotros mismos y para presentarnos en santidad cuando estemos delante de Él, para que Él pueda hablar por nosotros, para que el mundo pueda ver sus maravillas y prodigios, para que el mundo sea salvo. Ese temor es el que necesitamos. Dios quiere lo mejor para nosotros, siempre. Vamos al Salmo 145, 19. ¿Saben qué, hermanos? La verdad, ¿cuántas personas en el mundo deberían escuchar esto para ahorrarse tanta maldad, tantas tormentas? Cuando estaba preparando esto yo sí decía, Dios, ¿por qué no tuve temor de ti antes? Realmente, ¿por qué no tuve temor de ti antes? Quiero recuperar ese tiempo perdido. Ayúdame. En Joel dice que Dios iba a quitar todas sus cosechas, iba a quitar todo su ganado, y después Dios iba a acordar de su pacto y los iba a restituir lo que habían perdido, y les iba a agregar más aún. Imagínense, Israel falló y Dios se acuerda de su pacto. Él les dice, te lo regreso y te doy más, con una condición: si tienes ese temor de mí. Así que, hermanos, los que acaban de acercarse al Señor, o los que ya han estado en el Señor pero no han sentido una vida de fruto, es tiempo de decirle a Dios, pon ese temor en mí para restituir el tiempo perdido y úsame y agrega más de lo que quieras que sea manifestado en el mundo por medio de mí. Dios lo va a hacer. Cada uno de nosotros, Dios lo va a hacer. Que hoy sea el día que digas, quiero tener ese temor correcto de Dios. No ver 2 años después y decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Salmo 145, 19. ¿Qué pasa si no tienen temor de Dios? Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Cumplirá el deseo de los que le temen. Entonces estamos hablando que cuando tenemos intimidad con Él, pasamos tiempo con Él, empezamos a conocerlo más, nos empezamos a hacer semejantes a Él, vemos su grandeza, lo que Él puede hacer. Y si imagínense que están ustedes parados enfrente de Él, que un día va a ser así, y decirle, Dios, te conozco, tú me salvaste, tú eres el creador del universo, y te pido porque me cambies el coche. No lo conoce, ¿no? No lo conoce. Y aquí cuando dice que Él va a cumplir los deseos de su corazón, va a decir, Dios, te conozco, sé tu amor, sé tu bonanza, sé todo lo que tú has hecho, sé que cuando yo fallo, tú sigues perdonándome. Mi deseo es que las demás personas conozcan lo que yo he experimentado en ti. Dios amolda los deseos, Él cambia los deseos. Ya no puedes pedir lo mismo, lo repetimos, somos nuevas criaturas. Ya no tenemos necesidad de las mismas cosas, ahora tenemos necesidad de prosperar el reino de Dios. Ahora, ¿se lo vamos a pedir? ¿Tenemos ese temor para pedírselo? ¿O vamos entre semana a estar preocupados en nuestro trabajo o en nuestras dificultades, ¿no? Si tenemos los correctos deseos, Dios los va a cumplir y Dios nos va a respaldar en todo lo que hagamos. Por favor, hermanos, vamos a Salmo 133.
Salmo 133. El 3 al 5 dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Esperaré yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién se podría mantener frente a el Dios Todopoderoso? Pero Él sabe que vamos a fallar. Él lo sabe. Esa es parte de Él. Él sabe que vamos a fallar. Pero si nuestro corazón siempre está dispuesto a servir y dar gloria y reverencia, como aquí dice, a su nombre, Dios siempre va a perdonar. Dios siempre perdona los pecados. No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Pero tenemos que saber esa reverencia. ¿Quién es quien perdona los pecados? Él. ¿Quién es el que nos va a decir si por medio de Jesucristo entramos al cielo o al infierno? Él. ¿Eso no es suficientemente poderoso para tenerle temor? Y aún así, Él, sabiendo eso, sabe que vamos a fallar y Él nos va a perdonar siempre, siempre. No por eso es una licencia para hacer lo que tú quieras, ¿no? Pues puedo fallar, Dios me va a perdonar. No, va a traer muchas consecuencias. De hecho, analizaría si realmente tengo el fruto del Espíritu en mí. ¿Sí? Vamos, hermanos, por favor, ahora sí, a Proverbios 16:6. Es impresionante cómo Dios obra en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Él lo ve todo. Él ve nuestro corazón. Él no nada más ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Qué dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, hay que tener misericordia los unos con los otros. Hay que realmente tener misericordia los unos con los otros. Porque eso ayuda, ¿no, hermano? Eso puede ayudarme a mí mismo. Cuando uno falla, hay que tener misericordia y hablar con la verdad, siempre con la palabra, nunca en base de los sentimientos, con la verdad. Y ese temor nos va a hacer alejarnos del mal. Entre más alejados del mal estemos, más cercanos a Dios estamos. ¿Cómo queremos estar? Cercanos a Dios, tener una intimidad, dejar que Él nos cambie, que nos renueve. Ahora, son palabras fuertes, son necesarias para tomar acción como iglesia y como individuos, como miembros del cuerpo. Pero Dios tiene también sus beneficios en el temor. Vamos, por favor, al Salmo 34:7. ¿No es maravilla cómo Dios da instrucciones? Cómo Dios realmente dedicó su palabra para obrar en cada aspecto de nuestra vida. Salmo 34:7. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Me recuerda mucho a lo que pasó ahorita apenas Caro. Ese temor de Dios la libró de sus enemigos. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los doncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Les pregunto, hermanos, ¿nos conviene tener el temor de Dios? Es porque Dios, bueno, Él es soberano, ¿no? Pero dice Dios, témanme. No,
Bueno, parte de su grandeza es para tu propio bien. ¿En qué parte no puedes entender que todo lo que he hecho es para tu propio bien? Yo no tenía la necesidad de crearte, pero lo hice ¿por qué? Por amor. Es para tu propio bien. Me gustaría volver a leerlo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, nosotros. Pues nada falta a los que le temen, nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora vamos a leer después al 11. Y nos vamos a decir, venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré. No nada más nos dice, teme. Y te voy a enseñar a que me temas. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Todavía Él nos enseña a tener beneficios. Esa es la gracia de Dios. Él nos enseña a tener beneficios, imagínense. Sigamos leyendo. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sígala. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Amén. Tenemos un Dios cercano. Tenemos un Dios cercano, que era el Consolador. Dijimos que era alguien que estaba llamado a estar al lado de nosotros. Y cuando andamos en rectitud y con temor de Dios, sus oídos están atentos. Primeramente para su reino. Y Dios, dice la palabra de Dios, que Dios se goza en hacerte el bien. Creo que se está demostrando, ¿no? Si te quiere enseñar, es porque Él se goza en hacerlo. Tenemos un Dios cercano. No está lejos de nosotros. Está cercano. ¿Sí? Perdón porque no dije la palabra, pero ahorita estoy confirmando que era palabra de Dios. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida para que sus hijos les fuese bien para Suspensión. Vamos al versículo, hermanos, por favor. Deuteronomio 5:29. Amén. Dios confirma. A ver, antes de leerlo decimos, Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Nos da las instrucciones por medio de su palabra. Y nos dio Jesucristo para poder ejercer su palabra, para que su Espíritu esté dentro de nosotros y ejercer lo que su palabra dice. Porque hay mucha gente que puede leer la Biblia y no tener a Jesucristo en su corazón. Nunca van a llegar a ese nivel. Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Qué Dios te da eso, hermano? ¿Qué Dios te da eso? Es para gozarnos. Es para gozarnos en su temor. Creo que ya estamos cambiando la idea de qué es el temor, ¿no? Es para tener gozo de que Dios nos permite tenerle ese temor, porque Él nos va a bendecir. Vamos, hermanos, por favor, a analizar en qué estamos parados nosotros. En ese temor en que nosotros sabemos que tenemos toda la confianza en Él y Él nos va a respaldar cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, o ese temor, como decíamos, de los incrédulos que no han rendido completamente su vida a Dios. Me hizo pensar, dice, seamos sabios y vivamos una vida plena en Jesucristo. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sed sabios, aléjense del mal. No tengamos miedo de Dios como Adán y Eva se ocultaron después de comer el fruto, avergonzados de no cumplir la voluntad de Él. No tengamos ese miedo, no estemos avergonzados. Como decía Arturo hace rato, no estemos avergonzados. ¿Por qué? Tenemos que tener ese temor de Dios. Dios, me presento delante de ti porque quiero hacer tu voluntad. Y sé que fallo, pero tú me perdonas y voy a hacer tu voluntad y voy a traer gloria a tu nombre a esta tierra por medio de mí. Úsame
soy un vaso vacío, úsame, moldéame. Y después tenemos que tener ese temor que refleja la grandeza de nuestro Dios, así como David con Goliat. Imagínense, lo hemos leído varias veces, Pablo los dio en el estudio. Un gigante viene y reta a todo un ejército. Dice, quien venga y me derrote, bueno, si yo gano, los filisteos ganan. Pero si ustedes ganan, Israel gana, ¿no? Ahora, a ellos les entró ese temor. Así, ese gigante contra él. No. ¿Qué les hacía falta? Yo no creo que había sido habilidad o fuerza. Les faltaba intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque David tenía una relación personal con Él. Él sabía quién era su Dios. Entonces llega y él se enoja y dice, yo voy a tener miedo de Él. Yo voy a tener miedo de Él. ¿Qué no? Él tiene miedo de mi Dios viviente. Él es el que debería tener miedo de mi Dios, no nosotros de Él. ¿Qué no? Imagínense a David. Yo creo que esa frustración de que el pueblo de Israel no entendía. Esperen, ¿tienen temor a Él? Nuestro Dios que los sacó de Egipto, que abrió los mares, que nos alimentó. Él es el que debería de tener miedo. Y ahí se vio reflejado. Dios respaldó el temor de David y dio victoria a Israel. Así con nosotros. Cuando nosotros le decimos al mundo, tú tienes que tener temor de Dios. Tú eres el que tiene que tener temor de Dios. Yo no tengo que tener temor de si se cierran las congregaciones. No, ellos que tengan el temor, porque su juicio va a caer sobre ellos. Yo no. Yo hago lo que Dios me dice que haga. En todo tiempo. Fuera de tiempo también. Siempre hacer lo que Dios nos dice que haga. Ese es el temor que Dios va a respaldar en nuestras vidas. Y también Elías, ¿no? Elías presentándose contra los de Baal, dice, a ver, traigan su sacrificio, vamos a ver si ustedes oren a su Dios para que traiga fuego, yo voy a orar al mío. Y eran como 400, ¿no? Los sacerdotes. Imagínense 1 contra 400, y en esa época ser profeta y decías algo mal, te mataban, ¿no? Elías tenía esa intimidad con Dios, sabía el temor que Dios había puesto en su corazón y que lo iba a respaldar, ¿no? Entonces llegan, ponen 400 y todos están bailando y con pandero y se rasgaban y se flagelaban así de Elías. ¿Y qué decía Elías? Hablen más fuerte, tal vez su Dios está dormido, ¿no? Es domingo, su Dios está dormido, pero mi Dios está cercano. Padre, trae tu fuego, Señor. Y vino el fuego por el temor que tenía él de Dios, por la intimidad, porque sabía que lo iba a respaldar. Eso es el temor correcto. Y los de Baal terminaron siendo degollados, ¿no? Los mataron a todos. Eso es lo que ellos tuvieron que haber tenido, temor de Dios vivo. También Josué y Caleb, ¿no? Caleb ha salido mucho a la plática estos meses. Se mandan los espías a reconocer la tierra prometida y ven que hay gigantes. Entonces 10 de los 12 llegan y dicen al pueblo, no, hay gigantes, no vamos a poder. ¿Por qué Dios nos trajiste aquí? ¿Para que preferimos morir en el desierto? ¿En dónde estaba su temor? Estaban en el temor de los gigantes. Es como los filisteos, como los israelitas con Goliat. Ahí estaban puestos sus ojos, estaban puestos en los hombres, en los gigantes, en lo que nos puede a nosotros en todas las circunstancias de nuestra vida, los que nos puede abrumar. Dios, es demasiado. ¿Qué está pasando en estas épocas? No veas eso. Ten temor de mí. Josué y Caleb dice, ¿qué les pasa? Oigan, ¿qué les pasa? Así como David decía, ¿qué les pasa? Ellos tienen que tener temor de nosotros, porque Dios nos respalda. Nos los comeremos como a pan. Nos los comeremos como a pan. Tengan el temor de Dios. Él nos respalda. Él nos respalda.
Yo no sé si Josué y Caleb en ese entonces fue más coraje o más tristeza de que no entendían quién era su Dios. Y al final, ellos fueron los únicos que pudieron pasar a la tierra prometida. ¿De qué lado estamos parados, hermanos? ¿Del temor de lo que nos abruma en las cosas gigantes o del temor de Dios? Siempre tenemos que ser conscientes de su grandeza. Hebreos 12:28, por favor. Ahora imagínense si Josué y Caleb tuvieron tristeza o ese coraje, ahora imagínense Dios. ¿Hasta cuándo me han de creer? ¿Hasta cuándo? Dice. ¿Acaso mi brazo se ha cortado? ¿Hasta cuándo? No volteen atrás y digan, ¿por qué no le creí? ¿Por qué no tuve ese temor de él antes? ¿Hasta cuándo? Que hoy sea el día. Hasta hoy, Señor. Hasta hoy, Señor, te entrego mi vida completamente y quiero tener ese temor de ti. Enséñame a tener ese temor de ti. Enséñame, porque nos lo dice en su palabra. Él nos va a enseñar. Yo te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios, cantábamos, ¿no? Tú nos heredaste todo. Así que, si nos heredó todo, entonces, cuando lo recibamos, tenemos que tener esa gratitud y servir a Dios, agradándole con temor y reverencia. Agradándole. Él es un rey. Él es el rey de reyes. Tenemos que agradarle. Tenemos que tener reverencia a Él. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien está enamorado, no? Quiere agradarle a alguien. Siempre está así. Yo como tengo las cejas grandes, así. Siempre está buscando cómo presentarse a esa persona, ¿no? Así como, ¿verdad? Así tenemos que ser cristianos también nosotros. Quiero agradarle a Dios. Dios no importa esto. Dios dice, Señor, mi corazón está dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, oramos por este hermano que tenía necesidad. Señor, estamos orando por la salud de todos nosotros. Señor, sigue obrando. Seguimos escuchando tu voz. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Eso es arreglarse. Eso es estar presentes como santos delante de Él. Y vamos aquí, por favor, a 2 Corintios 7:1. Entonces, como queremos agradarle, ¿no? Queremos agradarle, queremos estar reverenciándolo. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos dice cómo. Primeramente, nos limpia la sangre de Jesucristo. Y acá dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios es santo, nosotros estamos llamados a ser santos. No somos perfectos. En experiencia aquí en esta tierra, vamos a seguir fallando, seguimos fallando. Dios lo sabe. Pero en posición, Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados. Somos santos por medio de Él. ¿Amén? Somos santos por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces busquemos esa santidad. Busquémoslos, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. Ahora, ¿nos conviene tener temor de Dios? Dios nos ama cuando nos dice, témanme. Sí. Amén. Vamos a Deuteronomio 10. Por favor. Deuteronomio 10, versículo 12. Imagínense a Dios llegar con nosotros. Y aquí dice, Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que nos pide Jehová? Sino que temas a Él, nada más. Y si lo resumiéramos, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y al final, ¿para qué? Para que tengas prosperidad. Él nos está pidiendo a nosotros que tengamos prosperidad. Él nos está diciendo, prospera, quiero verte con vida abundante. Él nos está pidiendo. Estábamos leyendo con el grupo de jóvenes en 2 Corintios capítulo 5, 21, si no me equivoco. Es como 2 Corintios 5. Es como dice, es que Dios, cuando habla de predicar el Evangelio, dice, es como si Dios mismo rogare por medio de ustedes para salvación. Imagínense Dios rogando. Imagínense, o sea, tanto así, tanto nos ama, sí. Dios quiere que tengamos prosperidad, primeramente vida eterna y como cristianos prosperidad en el alma. Que Dios nos pida, de que nos diga, por favor, prospera. ¿Cómo? Con el temor de Dios. Hermanos, realmente que hoy, esto a mí, mientras se preparaba, la verdad, cambió mucho. Dios sigue enseñando. Nunca vamos a dejar de aprender de Él, pero realmente les digo, dije, Dios, enséñame tu temor. En todo tiempo. No quiero hacer algo que tú no me digas que no haga. No quiero ir en contra de tu voluntad nunca. Señor, pon ese temor en mí. Pon ese temor en cada uno de mis hermanos para que podamos crecer juntos en sincronía para dar gloria a tu nombre y para que sea prosperada tu iglesia. Amén. Amén. Y vamos a terminar con esto, hermanos, que es, vamos a Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Hermanos, ¿se pueden poner de pie y leer esto conmigo, por favor? Eclesiastés 12, versículo 13. Padre, que tus palabras entren en nuestro corazón. Señor, que tus palabras entren en nuestro corazón. Moldéalas. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. ¿Qué es el todo del hombre, hermanos? Temer a Dios. A partir de hoy, analicemos en dónde estamos parados y si necesitamos hacer ajustes. Y si nosotros hacemos esos ajustes, Dios nos va a respaldar. ¿Nos va a traer qué? Prosperidad. ¿Sí? Y va a traer gloria. Primeramente va a traer gloria a su reino y a su nombre. Porque somos sus hijos y le obedecemos. Y no estamos yendo en contra de su voluntad. Tengamos ese temor de Dios, cada uno de nosotros. No le tengamos miedo a nada más. No le tengamos miedo a nada más. A nada. A nada. Más que a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú eres bueno y misericordioso. Tu misericordia es eterna, Señor. Y tú nos enseñas cómo debemos caminar a tu lado por nuestro propio bien. Dios, quita nuestro corazón de piedra. Pon uno de carne, Señor, en el que cuando tú digas algo, nosotros lo acatemos. Que seamos buenos soldados, Señor. Padre, que nuestro temor se vea reflejado al mundo
para que ellos te conozcan, así como la victoria que diste a David. Danos esa victoria, Señor, en temer tu nombre, en que por medio de nuestro temor y nuestra identidad en ti, Señor, muchas almas vengan a esta iglesia, que haya un avivamiento a nivel mundial, Padre, que en cada cristiano en el mundo, Señor, conozca de tu temor. Tú eres bueno, Padre, y tú nos enseñas. Dios, trae bendición a esta congregación. Trae completa bendición a esta congregación, Señor. Que cada uno de nosotros nos acerquemos a ti, a servirte por reverencia y por amor. Guía nuestros pasos, Señor. Aleja a cada uno de nosotros del mal. Que caminemos conforme a tu voluntad. Padre, bendice desde el más pequeño hasta el más grande. Protégenos, Señor. Gracias por darnos tu palabra, tus instrucciones. Y gracias porque podemos ejercerla por medio del Espíritu que pusiste en nosotros. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabamos por siempre, con esa reverencia. Gracias, Padre. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. El día de hoy me tocó dar el devocional, hermanos. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí presentes. Gracias porque tú envías bendición, Señor. Padre, que este devocional y esta predicación traspase los corazones de mis hermanos y sobre todo para que seamos transformados, Señor. Padre, te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor, levántalos. Y sobre todo, Señor, manténnos unidos como hermanos, en una unidad, en un mismo sentir. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, creo que ninguno de nosotros algún día se imaginó estar aquí. Y yo tampoco, y menos en de este lado. Pero sobre todo lo afortunado y lo maravilloso que es haber conocido al Señor, y lo afortunado y lo maravilloso que podemos hacer a otra persona, habiéndolo arrebatado del infierno, compartiéndole el Evangelio. Hermano, este proceso que está viviendo la congregación nos está uniendo más, y sobre todo estamos teniendo intimidad con Dios. Él nos está llamando a eso, a tener una intimidad. No me dejarán mentir nuestros hermanos que nos comparten la predicación y el estudio de dones, que tuvo que haber intimidad para que Dios les revelara y nos transmitiera a nosotros un poco de su reino, sus propósitos. Dice, tú y yo podemos tener comunión con Dios, hablar con Él, depender de Él, pero es totalmente diferente tener intimidad con Dios. En la intimidad, Dios se manifiesta y sus planes se revelan en nuestras vidas. Es donde somos transformados por Él. Él se manifiesta, Él nos revela, Él nos transforma. Pero antes de ver estos 3 puntos, hace 15 días nos predicaba Alejandro de la identidad en Cristo, nuestra identidad. Y desde el principio, desde la creación, Dios ha querido revelarse, ha querido tener una relación con nosotros. Vamos a Génesis 1:27, ahí es donde vemos la identidad. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Desde ahí, desde el principio, tenía una relación con Adán y Eva, pero por causa de desobediencia entra el pecado y se rompe esa relación entre Dios y el hombre, y fueron expulsados del Edén. En Génesis 3:8 vemos la ruptura de la creación.
oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, se escondieron entre los árboles del huerto. Entra el pecado y se rompe la relación entre Dios. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre para reconciliarse a causa del pecado. En 2 de Corintios 5, 18 al 19, vemos un poco de la reconciliación. 5, 18 al 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Es lo que les mencionaba, cómo nos encargó algo, compartir el Evangelio, hermanos. En esta relación, Dios tuvo que revelarse físicamente, manifestar su gloria y pagar nuestros pecados mediante la muerte y muerte de cruz. Pero eso es un poco hablando del por qué Dios quería tener una relación con nosotros. Fuimos llamados, aceptando a Cristo, ya estamos llamados a una comunión con Él. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 1 al 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios está haciendo hincapié en que tengamos una relación íntima. Dios nos anhela constantemente. Regresamos a los puntos dentro de esa intimidad. Él se manifiesta, Él nos revela y Él nos transforma. Es cuando tenemos una relación íntima con Dios. En Juan 14, 21 nos muestra que Él se manifiesta. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hay una condicionante que veíamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Otro versículo donde sustenta que Él nos revela es en 1 de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios nos ha preparado a los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él nos transforma. Un versículo que podemos ver que sustenta cómo Él nos transforma es Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí sí vemos eso, hubo una renovación, transformación y renovación en ese del versículo. Otro versículo es 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí vemos que tocamos un poco de la identidad, por eso es como un espejo, y va pasado de gloria en gloria. De hecho, desde todos los que hemos recibido a Cristo, desde el que recibimos a Cristo, hubo una transformación. Y cada uno de nosotros, cuando va llegando aquí a la congregación, vemos el cambio de los hermanos, cómo va siendo transformado. Dice 2 de Corintios 5:17,
De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Por eso, si alguno de ustedes aún no ha recibido a Cristo, lo invito a que lo haga, hermano. O sea, parte de esa transformación, parte de esa revelación que Dios da. Con esa transformación pasamos de muerte a vida. Y nos damos cuenta que cuando empezamos a tener una relación íntima, dejamos de orar por un capricho o una vanidad y empezamos a orar por un propósito y hacer su voluntad y hacer partícipes de su reino o su obra. Todo esto es de forma individual. Cada uno estamos llamados a tener una comunión con Dios. Si se han dado cuenta, desde que fue el inicio de... Empezamos a congregarnos en el estudio de dones. Él se manifestó, Él nos reveló y Él nos está transformando. Durante el estudio de dones, en cada semana, en cada don que veíamos, hubo manifestaciones y durante su estudio también, y durante las predicaciones, Él nos está revelando. En el estudio de dones nos revela que los dones son para glorificar a Dios, edificación de la iglesia y conversión de los incrédulos. También nos reveló los 3 propósitos de la iglesia: revelación, habitación y edificación, y propagación. Y ahorita estamos en el proceso de transformación. Nos está invitando a tener una intimidad con Dios, tener una intimidad con Él. Necesitamos ser íntimos. Si me acompañan a Salmo 51:6, dice: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama eso, Señor. Y todos somos conocidos en el mundo espiritual, hermanos. Todos somos conocidos. ¿Cómo nos identificamos si tenemos una comunión íntima con Él? De hecho, hay 2 ejemplos en Hechos 16:6 y Hechos 19:3, donde un espíritu de adivinación conocían a los siervos de Dios. Decían: estos son siervos de Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Sabían quiénes son hijos de Dios. En Hechos 19:3, cuando unos judíos querían expulsar a un demonio, decían: te conjuro. Dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? Saben quién es. En el mundo espiritual, hermanos. A la intimidad se le dedica tiempo. Y nos preguntamos cada uno de nosotros: ¿tenemos esa desesperación por mayor intimidad con Dios? Él nos los indica en Colosenses 4:2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. Y por último, acompáñenme a 1 de Juan 2:28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es lo que está transmitiendo. Nos está indicando el Señor que tengamos mayor intimidad con Él. Gracias, hermanos.